Ok, vamos a hablar de Incoterms y Incoterms 2020. Recordemos que los Incoterms son esas reglas o instrumentos que en un contrato de compraventa internacional, es decir, cuando se pretende llevar a cabo una exportación o importación, facilitan concretar las obligaciones que correspondan a cada una de las partes, donde se ven reflejados aquellos aspectos como el embalaje y la carga de la mercancía, el transporte, el cumplimiento de la entrega, los despachos de aduanas, los trámites como tal de aduanas, el seguro de transporte y la documentación requerida en cada operación, entre otros aspectos. La Cámara de Comercio Internacional clasifica las reglas Incoterms 2020 en dos grupos, ¿sí? El primer grupo hace parte de, incluye lo que son las reglas para cualquier modo de transporte, excepto el marítimo de puerto a puerto, ¿sí? Entre estos tenemos lo que es el XW, EXW, ¿sí? FCA, CPT, el CIP, el DAP, el DPU y el DDP, ¿sí? El segundo grupo incluye lo que es las reglas para el transporte marítimo y vías navegables interiores. Este segundo grupo lo componen lo que es el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, ¿sí? Estas últimas son adecuadas en aquellas operaciones en que tanto el puerto de entrega de la mercancía como el lugar hasta el que esta se transporta son puertos, ¿de acuerdo? Es decir, de puerto a puerto, ¿sí? En este video en este video formato podcast nos vamos a enfocar en EXW, ¿sí? O Ex-Works, ¿sí? O en fábrica, como se diría en español. Y en posteriores videos vamos a tocar los demás Incoterms, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general o básica, este Incoterm nos indica que la empresa exportadora entrega la mercancía en sus instalaciones, ¿sí? O en un lugar designado, por ejemplo, un almacén de su operador logístico, sin cargarla sobre el vehículo ni despachar de exportación. Es decir, no se va a hacer cargo del tema de trámites de aduanas, ni tampoco va a tener que cargar la mercancía en el vehículo en destino, ¿sí? Simplemente pues la entrega debidamente embalada en las instalaciones de su fábrica. Mediante la entrega se transfieren los riesgos a la empresa compradora. También podemos decir que este término Incoterms es el que implica menos riesgos para la empresa vendedora, ya que solo debe tener la mercancía debidamente embalada, acondicionada y marcada para el transporte, además de la documentación mínima requerida para el transporte y aduanas. La empresa importadora o compradora debe contratar o gestionar con medios propios el transporte en origen, así como el resto de las operaciones que conformen la cadena logística hasta el destino, así como también es el importador quien asume los riesgos. Es importante que la empresa vendedora o el exportador especifique un plazo de entrega de la mercancía para que la empresa compradora o el importador proceda a recogerla mediante el transporte que haya contratado, ¿sí? Ahora hablemos acerca de obligaciones del exportador y del importador en este término Incoterms. Recordemos que estamos hablando de EXW o en fábrica. Y bueno, en cuanto a obligaciones del exportador, la primera obligación que tiene es que debe suministrar la mercancía acordada en el contrato de compraventa, ¿sí? Una vez verificada y comprobada su calidad. Y debe hacerlo en el plazo acordado, ¿sí? Embalarla apropiadamente para su transporte y debe marcar el embalaje de forma adecuada, ¿sí? La segunda obligación que tiene el exportador es que debe suministrar la factura comercial
y el resto de la documentación acordada en el contrato de compraventa, ¿sí? También debe ayudar a obtener a cargo y riesgo de la compradora cualquier otra documentación necesaria para los despachos de aduana, ¿sí? Para los trámites de aduana, tales como licencias, certificaciones o inspecciones, ¿sí? La tercera obligación que tiene el exportador en este término Incoterms es que debe avisar, ¿sí? Debe poner al tanto a la parte compradora o el importador de la entrega para que pueda proceder a recibir la mercancía, ¿sí? Muy bien. Ahora, por parte del importador, ¿sí? Las obligaciones que tiene es, primero, debe pagar el precio de la mercancía conforme se haya pactado en el contrato de compraventa, ya que el medio de pago no lo concreta las reglas Incoterms, ¿sí? La segunda obligación que tiene el importador es que debe avisar a la parte vendedora del momento de la recepción, ¿sí? Dentro del plazo acordado, y también debe informar acerca del punto exacto de recogida en caso de que no esté acordado, ¿no? Por defecto esta se puede elegir en el punto exacto cuando así se haya pactado en el contrato de compraventa. La tercera obligación por parte del importador es que debe proceder a la recepción de la mercancía, ¿sí? Debe recoger la mercancía entregada por la parte exportadora. La cuarta obligación que tiene el importador es que debe organizar, gestionar y costear el resto de las operaciones de la cadena logística, ¿sí? Tales como carga de la mercancía a bordo del primer vehículo, ¿sí? En origen, transporte hasta el destino, contratando un porteador o realizando con sus propios medios, ¿sí? O realizándolo con sus propios medios. Si tiene su propio medio de transporte, pues lo puede hacer con sus propios medios, no tendría que contratar un porteador. Debe también realizar el reembolso a la empresa vendedora por el costo de obtención de documentos que se requieran para los despachos de aduana, gestiones y procedimientos de los despachos aduaneros de exportación, ¿sí? Que pueden presentar problemas. Muy bien, esto entre otros aspectos. Por ejemplo, otro aspecto a tener en cuenta, otra obligación a tener en cuenta por parte del importador es que si la parte compradora se retrasa en la recepción de la mercancía que ha sido entregada por la vendedora dentro del plazo acordado, los costos y riesgos derivados de tal situación son también asumidos por aquella desde la finalización de dicho plazo, ¿no? Entonces, en cuanto a este término Incoterms, estas serían, digamos, los aspectos generales a tener en cuenta. Obviamente son muchísimas más consideraciones que se deben tener al momento de llegar a tener en cuenta o utilizar este término Incoterms. Pero bueno, para eso se puede profundizar un poco más en las fuentes disponibles, como la Cámara de Comercio Internacional, libros, entre otros. ¿Listo? Que tengas un excelente día y hasta luego.